hermanos, bendiciones. Espero que donde se encuentre oyendo o viendo esta reflexión esté bien ahí. Y bueno, estamos aquí nuevamente en una nueva reflexión de su ministerio Cristo Vida a las Naciones. Amén. La reflexión de hoy se encuentra en la carta de Efesios, en el capítulo 1, versículos 3 y 4, y lleva por título Gloriosa Elección. Amén. Así que vamos a leer en el nombre de Jesús y dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Bueno, vemos el porqué del título también. Aquí Pablo nos habla de una elección. Dice que según nos escogió en Él. ¿En quién? En Cristo. Según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Amén. Pablo nos habla de una elección que no es cualquier elección, que tiene cualidades, que tiene propósitos y principalmente que es de parte de Dios hacia nosotros. Amén. Dice que nos escogió, y Pablo escribe esto pensando en nosotros, los cristianos, como el pueblo de Dios. Sabemos que a lo largo de la historia, por lo que nos relata la Biblia, los israelitas, fue un pueblo escogido por Dios a través del tiempo, comenzando con Abraham y así durante siglos. Amén. Pero sabemos que Cristo vino a cambiar eso. Amén. Ya no hay varón ni mujer, esclavo ni libre, sino que solamente somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Ya no hay diferencia. Amén. Y Pablo nos habla de esta elección. Él primeramente dice que la elección es un hecho. Y el solo hecho de que sea una elección ya es algo. Primeramente tenemos que aclarar que ninguno de nosotros, ni yo, ni usted que está escuchando ahí, donde se encuentre, nadie es una coincidencia. Nadie vino a esta tierra por el azar. Amén. Cada uno de nosotros somos una elección consciente de parte de Dios. Y antes del tiempo, somos una elección meditada y fuimos predestinados, fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. No somos cualquier elección. Amén. Y segundo, también tenemos que es una elección de parte de Dios hacia nosotros. Tenemos que saber también que nunca ha habido de parte de nosotros, los seres humanos, una intención por buscar a Dios, o por buscar de Dios, o por conocerle. Es Dios quien se revela, es Dios quien se da a conocer para que nosotros le podamos conocer. Es Dios quien nos amó primero y por eso nosotros le amamos a Él. También Pablo nos dice otra cualidad de esta elección. Nos dice que es una elección generosa. ¿Por qué? Porque en el versículo 3 dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, es una elección que trae bendición. O sea, podemos decir también que Dios nos escogió en Cristo para bendecirnos. Pero ojo, que no habla de bendiciones materiales. Dice que nos escogió para bendecirnos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No hablo de bendiciones físicas, de un sustento económico o de salud. No. Sabemos que Dios se preocupa por nosotros, que Él es nuestro sustento, que Él no es indiferente a lo que sea que estemos viviendo, tanto física como emocional, en diferentes áreas. Dios siempre está pendiente a las necesidades que tenemos nosotros, sus hijos.
Pero Él nos dice que nos escogió para bendecirnos con estas bendiciones espirituales. En pocas palabras, podemos decir que Él nos escogió para darnos aquellas cosas que solamente Él puede dar. Hay un ejemplo que habla de que un hombre puede invertir toda su vida, todo el tiempo de vida que tenga, buscando la paz verdadera en el mundo. Y a fin de cuentas sería una vida perdida, porque jamás la podría encontrar. La única paz verdadera se encuentra en Cristo, y es la paz de Dios y al mismo tiempo es la paz con Dios. Ese gozo que es inexplicable, que se mantiene en todo momento, en toda dificultad, en toda circunstancia, por más difícil que sea, ese gozo que a la vista del mundo es locura, ese gozo solamente se puede encontrar en Cristo. Ese gozo solamente lo da Dios. Esa esperanza, esa única esperanza que vale la pena, la podemos encontrar en Cristo. Podemos buscar, podemos invertir tiempo, riqueza, buscando alguna solución a esta incógnita de dónde encuentro paz y tal, pero jamás la vamos a encontrar. Al menos no en el mundo, solamente en Cristo. Todo se resume en que Él nos escogió en Cristo para ser hallados en Él y ser bendecidos en Él. Con esas cosas que solamente Él nos puede dar. Bueno, tenemos que la elección es un hecho, tenemos que la elección es generosa y por último también tenemos que esta elección tiene un propósito, que no es porque sí. Dice Pablo que en el versículo 4 que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Las palabras sin mancha se pueden entender como irreprensible. O sea que nos escogió para ser santos e irreprensibles delante de Él. Y aquí Pablo ocupa dos grandes palabras. La primera es santo, que hace alusión a consagrado, a separado para un uso exclusivo, que en griego es hagios. ¿Ya? Esta palabra va muy de la mano con la idea de diferencia y separación, de ser diferente al resto, pero no en un ámbito de superioridad o de creerme mejor que mi hermano. No. Habla de una diferencia en mi esfuerzo por ser como Cristo y poder reflejarlo, y que ese esfuerzo el resto lo pueda ver y pueda ver a Cristo a través de mi vida. Amén. Y la segunda palabra es irreprensible, que habla de sin mancha, sin culpa, de algo inocente, 100% inocente, que en griego es amomos. Y esta palabra viene del lenguaje de los sacrificios del Antiguo Testamento, que quería decir que se presentaba una ofrenda a Dios. Ya podría ser un cordero, y antes del sacrificio se hacía como una fiscalización de este cordero y lo revisaban para ver si tenía alguna imperfección, alguna mancha, por así decirlo, o si le faltaba, no sé, alguna parte de su cuerpo. ¿Por qué? Porque si fuese el caso, ese cordero no era apto para rendirlo como ofrenda y sacrificio a Dios. Para Dios debía ser lo mejor y debe ser lo mejor. No debemos conformarnos, trayéndolo a nosotros, al contexto de hoy, no debemos conformarnos con lo bueno, sino que debemos ir más allá. A Dios no le debemos lo bueno, a Dios le debemos lo mejor. Amén. Y cuando traemos estas palabras, porque Él dice que fuimos escogidos para presentarnos santos y sin mancha delante de Él, quiere decir que debemos presentarnos en santidad y ser irreprensibles delante de Él. Porque no fuimos escogidos solo para salvación, sino que fuimos escogidos para llevar una vida de santidad.
Pablo dice, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Y nuestro esfuerzo debe estar siempre en reflejarlo. Sobre todo en el contexto que vivimos hoy en día. Ahora nuestros hermanos de la iglesia primitiva, en los principios, en los tiempos de Pablo, ellos se enfrentaban también a un mundo, a dificultades. Se enfrentaban a un Nerón muy cruel que los mataba, que los perseguía, que sus castigos eran brutales. Todo por marcar una diferencia y por no adaptarse a un sistema que iba en contra de todo lo que conocemos por Dios. Y frente a esa realidad, ellos decían no. Cristo es Dios en la tierra, el Hijo de Dios, y su Padre, nuestro Señor, nuestro Padre también, es el único Dios y no hay otro. Y no daban marcha atrás, sino que se mantenían firmes. Amén. Y eso es un ejemplo para todos nosotros. Y bueno, Pablo eso es lo que nos dice, que fuimos escogidos. Primero, fuimos escogidos por Dios. Segundo, que esta elección es generosa y que Dios nos bendice. Y tercero, es que tiene un propósito, que es ser presentados santos y sin mancha delante de Él. Así que, bueno, mi hermano, espero que esta reflexión haya sido de bendición para su vida, como lo ha sido para la mía, y que Dios le sea guiando siempre. Dios le bendiga.